Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muy buenas noches nuevamente. Gracias a todos ustedes, patriotas, leales, amantes de la libertad, y además catastróficamente comprometidos con este maremoto de desinformaciones, informaciones, cuentos chinos que nos están metiendo en todo momento. Hoy más que nunca mi posición de que nosotros no somos un canal de noticias, sino que somos simplemente el traducir, destilar lo que está en la cabeza eh, ante la panorámica que estamos nosotros en este momento. Habrían varios puntos que quisiera tocar, el tiempo como siempre limitado pues a lo que nosotros pretendemos, no más de 30 minutos, pero como quiera que sea en ese espacio tengo que tratar de verter ante ustedes eh, este fuego que tengo en la cabeza. Importantísimo el escenario que tenemos en este momento, evidentemente lo que acaba de surgir el pasado semana prácticamente. Ya tenemos un panorama un poco más claro. Digo un poco porque está totalmente enyerbado, está totalmente enrarecido y nos tocará a nosotros seguir informándonos, observando, evitando emitir juicios basados en las que ha dicho fulano o mengano, sino que cuando vayamos a abrir nuestra boca sea para opinar sobre cosas tangibles, reales, o lo más cerca de una realidad, y no basado en el, repito, en el discernimiento de otras personas. Vamos a empezar por el principio, de donde ha comenzado esta historia, aunque esta historia va más atrás. En los acontecimientos que presentaron ese magnicidio frustrado al presidente Trump, nos llena de euforia, por ira, por molestia y por satisfacción. ¿Por qué esos dos escenarios tan opuestos? Número uno, porque por supuesto en lo que han cometido estos degenerados izquierdosos, los del globalismo, los del Estado profundo, los de... Ustedes saben, es detestable, es una bofetada a nosotros mismos. Ese magnicidio fue dirigido a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a nuestra descendencia, a nuestra forma de vivir, a nuestra sociedad. Por el otro lado, me produce euforismo, de alegría, porque eso se va a traducir en que Donald Trump, si estaba garantizado antes, ahora está doblemente garantizado de que es el individuo que va a ganar las próximas elecciones. Ojo, es ahí donde está el problema de todo esto. Que nosotros ya damos por descontado eso. Que nosotros contamos con los entes de seguridad de esta nación para que velen porque no vuelva a suceder hechos como los que sucedieron. ¿Y sabes qué? ¿Cómo voy a confiar yo y voy a generalizar en los sistemas de cuidado y seguridad de esta nación? Voy desde arriba para abajo, si es que haya arriba alguien que esté más arriba que otro, NSA, CIA, Secret Service, FBI, Homeland Security. La constelación de organizaciones creadas para defenderlo a usted. Pero en el medio de un campo, en un edificio que era el único
posible escenario para poder producir ese atentado que en vía de hecho se llevó a cabo. Ese edificio, no, que eres tú el que tenías que cuidarlo, y tú dices, no, que ahora el sobrino era el que tenía que hacerlo, y no, mira que era en manos de esa gente estamos en manos de personas que 50 miembros de élite de los centros de seguridad firmaron documentos para decir que el famoso laptop de Hunter Biden era solución rusa. Putin era el culpable. En esa gente es que tenemos nosotros que confiar en la seguridad. Apague y vámonos. Esa gente que pusieron centros de escucha para espionar a Trump, gente que nos forzaron a esa famosa cuestión de cuando el bichito andaba por el aire y nos dijeron que teníamos que ponernos soluciones debajo de la piel, y hay tantas personas que están comprometidas a su salud y tantas personas que han muerto, y bien, gracias, aquí nadie. En esas son las personas que tenemos que confiar. Donald Trump está garantizado de que él es el próximo presidente de los Estados Unidos. Si nosotros no nos ponemos los pantalones, si nosotros, hombres, ponemos los huevos bien puestos y las mujeres los ovarios bien puestos, Trump no va a ser el presidente, porque nos van a volver a robar la escalera y nos van a dejar a todos. Yo apelo a la mejor conciencia interna que podamos tener cada uno de nosotros. Yo apelo a las convicciones morales de esta nación. Yo apelo a las condiciones religiosas, esotéricas, no sé, a la que usted se quiera encomendar. Porque esto no está definido. Y no está nada definido, puesto de que aún lleguemos al día de las elecciones, el 5 de noviembre, y We the People logre el milagro de que todo el mundo vaya a votar para poder eclipsar el efecto de que se roben la escalera, todavía nos falta que lo proclamen. Luego falta, después de la proclamación, pasar desde ese momento hasta el día de la toma de posesión en el Congreso. Frente al Capitolio. Y después de eso falta la caminata tradicional por la avenida donde vamos y qué. En todo ese trayecto y llegar a ese día ya es rogando a un milagro, porque en ese trayecto lo que sucedió el otro día vuelve a suceder, porque estos degenerados no se quieren dejar quitar el control, porque están tan embarrados, están pero tan comprometidos con las convicciones de su agenda amoral para esta nación, amoral para la humanidad, que nosotros tenemos que apelar a ese milagro. Apelamos al milagro celestial, ante todo Dios. Pero luego tenemos que recurrir al milagro de que we the people, haciendo ejercicio de lo que dice la segunda enmienda, para confrontar a gobiernos
tiránicos defendamos nuestro voto, nuestro deseo, nuestra voluntad de que el próximo presidente empiece sus labores y defienda nuestra familia, defienda a los Estados Unidos de América, nuestro hogar. Yo voy a hacer un salto aquí. Todo lo que podamos hablar de Trump lo hemos hablado y debemos continuar hablando. Pero en este momento es fundamental poner nuestra vista, nuestros ojos, nuestras mentes, nuestro corazón en la figura de J.D. Vance, el que ha sido nombrado en este momento el vicepresidente en la fórmula electoral, pero que yo quisiera tomar unos minutos para dar el destilado que tengo en la mente. Para muchas personas pensaron que iba a ser fulano, mengano o esperancero. Los nombres para mí quedaron atrás por la sencilla razón de que ya eso quedó atrás. El momento de nosotros es ahora y hacia adelante. Y si nosotros seguimos pensando que, ay, que si hubiera ganado fulanito, porque a mí me gustaba, porque era negro, o porque a mí me gustaba fulanito, porque era hispano y nos representaba a los hispanos. Señores, con esa mentalidad es que nos tienen a nosotros fundidos. Porque nosotros tenemos que estar bien claro de que nosotros somos norteamericanos porque juramos a la bandera, porque juramos e hicimos el juramento en el momento de la ciudadanía y porque nos comprometemos y nos hemos compenetrado y nos hemos asimilado al sistema. Así que basar nuestras decisiones por nuestro abolengo de atrás, por de los países donde nosotros veníamos, o porque fulanito, el candidato, es hijo de allá de donde éramos, seguimos mal. Y seguimos tan mal que por eso estamos en las disyuntivas como hispanos que estamos en este momento. Yo paso la página, yo soy ciudadano de los Estados Unidos, amo este país, juré por esta nación y defenderé a capa y espada los principios que los padres fundadores nos legaron por mí, por mi familia y por mi descendencia. Dicho y hecho, voy a pasar a mi opinión sobre quién es el nuevo vice president, nuestro vice president, porque repito, con el consenso de todos, we the people, vamos a ponerlos allí. J.D. Vance, para muchos que lo desconocen o no lo conocen, es tiempo de que usted se siente a hacer su lectura para que sepa quién es. Vance es un senador de los Estados Unidos, jovencito, apenas está llegando a los 40 años de edad. Fue militar, Marines, fue un individuo que entre sus haberes publicó recientemente un libro que se llama Hillbilly Elegy. Sería bueno, ya yo lo mandé a comprar porque me lo voy a leer. Es más, de ese libro Netflix hizo una película que también la voy a ir a ver. Y es importante que este señor se ha dado a conocer su pensamiento, su convicción, su inclinación a través pues de ese libro que lo hizo muy famoso en el contexto norteamericano aquí en el país, pero que muchísimas personas del área nuestra, ¿verdad?
de los hispanoparlantes no estamos comprometidos, no estamos compenetrados con esa parte. Así que los invito de verdad a que lo busquen el libro, porque el libro habla, lo que yo he podido apreciar y he leído en las notas que he buscado al respecto, porque créame, yo estoy haciendo mi tarea informándome de quién es este individuo y le voy a explicar ahora el porqué de mi inquietud. Y el libro narra la historia de la decadencia de la clase media norteamericana, del blanco que viene de atrás, otrora familia tradicional, y se encuentra con el choque de lo que está sucediendo en este momento. Así que, como no tengo visión mayor, pero me llama el tema muchísimo, yo voy a hacer la tarea, ya mandé a buscar el libro a Netflix y voy a ver la película pues esta noche. ¿Por qué es tan importante en este caso? Y pienso que la elección de este señor no ha sido casual y ha sido bien estudiada, porque él es la persona que tiene que levantar el gallardete para continuar el combate que existe contra ese estado profundo, contra ese pantano profundo dentro del pantano. Es importante que hagamos visión sobre este hombre para que no nos vayamos a tener una sorpresa equivocada o que el detestable de Pence, rata traicionera, rata desleal contra Trump. No, señor, contra usted y contra mí, contra su familia y la mía. Por eso que tenemos que estar bien claros desde el principio de que me da la sensación de que el caso de este hombre ha sido buscado y filtrado. Cuando todo el mundo estaba, ¿y quién será? ¿Quién van a elegir? Ya ese hombre estaba elegido, lo que era el momento oportuno para esa. Y además, si en el camino, después de que nuestro paladín, nuestro titán llegue y se sienta en el salón oval, y de ahí para adelante sucede algo otra vez como lo de sucedió el sábado, pues ¿quién es el que queda al mando? Y tiene que estar en santo y seña en las convicciones MAGA, en las convicciones de America First, que esté en combinación y en conexión directa con nuestros pensamientos morales, de creencias, de esperanzas y demás, lo que dice el prefacio en la Constitución y la búsqueda de la felicidad. Si nosotros no estamos claros con eso, mis amigos, apaga la luz y vámonos, porque lo que suceda a partir de ya, de lo que sucedió con el intento de magnicidio de aquí para adelante, todo es un signo de interrogación para nosotros, que vamos a estar velados, cifrados en el milagro, en los dos milagros básicos que necesitamos aquí. El milagro del comandante en jefe supremo de todas las fuerzas y de We the People. El milagro de We the People es como la parte, aunque no hubiera una comparación, pero solamente por palabra, cuando Jesucristo dijo, denle a Dios lo que es de Dios y dale a César lo que es de César. En este caso voy a decir, pidámosle a Dios el milagro que necesitamos de Dios celestial, pero tenemos que pedirle el milagro al César de nosotros, que somos nosotros, we the people. Si nosotros no creemos en eso, apaga la luz y vámonos. Apaga la luz y vámonos. Vance
tiene unas condiciones que no es ahora que lo ha dicho, reiterado en sus posiciones políticas, en la cual es un extremado conservador, dicen en algunos aspectos que hasta más conservador que Trump, que está totalmente contra la ideología de género, que el individuo está contra las manifestaciones extremas del aborto. En fin, está dentro del decálogo de lo que debe ser un real conservador, republicano, y no estos mequetrefes degenerados, hipócritas, rinos, que ustedes los conocen, que los tenemos allí en el condado de Miami-Dade, y que como sea tenemos que salir de ello, pero no es el escenario de este programa para hablar. Pero tenemos que salir de ello. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en J.D. Vance. J.D. Vance es lo que se debería pensar que va a ser el que recoge la antorcha después de los 4 años que va a ser tumultuoso el que le van a llevar adelante a Trump y con los riesgos que tiene, pero si logramos que esos milagros estén presentes, él va a terminar su mandato y J.D. Vance va a levantar la antorcha. Porque el daño que hay en esta nación es tan, pero tan fuerte que 4 años no van a bastar para poder sanear. Aquí se van a poner los aguantes, los puntos de contención para controlar el desastre que este individuo, y cuando voy a ser enfático, cuando yo menciono a este individuo, para no robarle el tiempo y caer en la cacofonía de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo, que sabemos que detrás de él está Soros, está Obama, está Nancy Pelosi, está Joe Schumer, están todos esos degenerados. Yo a partir de ahora voy a decir, este señor representa, y cuando me refiero a eso ya ustedes van a entender todo eso, pero que el mal está presente y que ellos bajo ningún concepto quieren perder la trayectoria de los 4 años, y lo siguiente, necesita a un individuo del calibre que nos están presentando en este momento y que nosotros debemos convencernos de que sí, que tiene el calibre para que haga su trabajo y nosotros podamos regresar a lo que es el estamento de esta nación. El estamento de la nación no necesita que la gente esté pendiente de los politiqueros. La gente tiene que estar pendiente para producir el bienestar, esa búsqueda de la felicidad, y no puede ser estando pendiente del estamento político, pero que ahora por el deterioro y por lo que se dañó nos está tocando. Pero la realidad es que esta nación es tan, pero tan, que sus ciudadanos viven en una paz como la que, aunque cuando yo llegué ya estaba empezando a ser cambiada, pero lo que conocemos de la historia de esta nación es a lo que tenemos o aspiramos a regresar. Por supuesto, el mundo va hacia adelante, las tecnologías van adelante, eso hace que las formas y estilos de vida cambien, pero el yo interno de nosotros, las convicciones morales de nosotros, lo que deseamos de bien para nuestra familia, eso no lo cambia nada. Porque desde que el mundo es mundo, la familia se proyectó como un logro, como un objetivo de desarrollo, de avance y del trampolín, o sea, de nuestros hijos ponerlos adelante, como nos hicieron a nosotros que nos pusieron adelante. Para eso tenemos que tener la convicción clara de que
la persona que está levantando la antorcha para continuar el legado de nuestro presidente sea lo que nosotros estamos convencidos que es. Para hacer eso, mis amigos, tenemos que simple y llanamente hacer nuestro trabajo y estudiarlo. No podemos confiar en las seguridades en manos de terceros. Lo que acaba de suceder la semana pasada en manos del Secret Service. Hay tantas, pero tantas, pero tantas cosas, bolas regadas por todos lados. Bolas enrarecidas, bolas claras, bolas oscuras, bolas de todos los colores, de todos los tamaños. La directora del Secret Service fue nombrada, está adjunto, no sé si es adjunto a la Casa Blanca o el Secret Service fue creado para tener adjunto a la Casa Blanca. Esa parte no lo sé. Pero la directora que pusieron allí venía prácticamente con la mentalidad woke. Venía con el inducción de que tenían que poner 30% de mujeres al servicio y al servicio en la custodia de personajes, a lo que rehace el Secret Service. Qué vergüenza vimos a personas que estábamos acostumbrados a hablar de un Secret Service, hablar con una muralla de hielo. Y vimos a mujeres, no porque esté en contra de las mujeres, sino estoy en contra a que hayan puesto simplemente para cumplir con esa cuota del 30% a la hija de Chicho el Cofre. Vemos casos como el de esta dama, mi debido respeto para ella como mujer, pero como funcionario del Secret Service, permítanme varias R. Permítanme reírme, reírme, reírme y reírme. Porque debería reír de tristeza. Porque si no llega a haber sido por un milagro, Trump está muerto en este momento. Pero esta persona está fuera de peso, estaba desorientada, se vio claramente dificultad para enfundar el arma. ¿Qué voy a decir yo aquí que ustedes no lo han visto? Entonces, a lo que me refiero, no es porque sean mujeres, sino porque fueron con una agenda de que había que imponer 30% de mujeres, cosa me parece loable, pero que sean gente profesionales, que sean a la altura del puesto de que se fueron a desenvolver. Y eso no pasó. Y por eso ahora el Secret Service es, hazme reír. Y esa señora que como mujer y como ser humano debe tener sus valores y sus deseos y todas las cuestiones, pero era la persona equivocada en el lugar equivocado, en la hora equivocada y para ejercer el trabajo equivocado. Ay, mis amigos. Eh, Hay un eslogan, una película, una canción. Ríe, 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 payaso. ¿Por qué? Reflexionemos, mis amigos, hagamos nuestra tarea. J.D. Vance es el de la antorcha. No los devoro más, les deseo lo mejor. Reflexionen, busquen el libro, lean el pensamiento de ese individuo que está ahí, vean la película
comulguemos con este personaje, porque es el futuro de nuestra descendencia. 12 años a partir de ahora. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Les deseo lo mejor. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y nos vemos en una siguiente oportunidad, si desde arriba nos lo permiten. Under God, indivisible, with liberty and justice for all. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming. And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh,